Lucas capítulo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto de San Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días siendo tentado por el diablo. No comió nada durante aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. A su nombre. Diga conmigo: el poder de una palabra. Quiero predicar con este tema esta mañana: el poder de una palabra. Puede sentarse. La Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra. El libro de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero esta palabra verbo hace referencia a logos, hablando acerca de Cristo. Dice que todo fue creado por Él y para Él, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él. Dice que Él es el primogénito de toda creación, según el libro de Tesalonicenses. Por Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios comenzó creando el universo, lo creó con su palabra. Y todo lo que Dios crea, crea. Porque la palabra de Dios es potenciosa. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios es poder. En una de las interpretaciones del hebreo, el libro de San Juan dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero en una de las interpretaciones más cercanas dice: la palabra era con poder y la palabra era poder. Todo lo que salía de la boca de Dios no eran expresiones que salían en voces expresivas, sino que era la manifestación de la gloria de Dios. Por eso me atrevo a decir que toda persona que porta una palabra es indetenible. Cuando Dios te marca con una palabra, tú no eres común, tú no eres sencillo, porque por dentro tú portas algo que vino de la boca del Omnipotente, que salió de la boca del Todopoderoso, que salió de aquel que cuando dijo hágase se hizo la luz, que salió de aquel que cuando habló los montes temblaron, que salió de aquel que cuando determina hacer algo no hay quien impida que lo que Dios comience lo termine. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de San Lucas capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Pero cuando vamos al antetexto del potexto, nos damos cuenta en versículos anteriores que Jesús fue a ser bautizado al Jordán. Pero algo me impacta de esto, y es que cuando Jesús va a ser bautizado, hubieron 3 puntos importantes que se manifestaron. 3 puntos importantes se manifestaron cuando ellos oraron. Lo primero que pasó fue que los cielos cerrados se abrieron. Lo segundo que aconteció fue que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y posó sobre él. Pero lo tercero que pasó fue que se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay personas que quieren que los cielos cerrados se abran, pero no oran. Hay personas que quieren que el Espíritu de Dios se mueva, pero no oran. Hay personas que quieren que Dios hable a favor de ellos, pero no oran. Si tú no conoces el secreto de la oración, tampoco podrás conocer el esplendor y la manifestación de su gloria. Dios no responde a tu necesidad, Dios responde a tu oración, Dios responde a tu fe. Hay personas que no reciben respuesta porque no persisten en la oración, porque no persisten creyendo, porque no persisten
resisten por encima de las circunstancias que estén atravesando. Tú tienes que entender que Dios no te llamó a entenderle, Dios te llamó a creerle. Aunque tú no entiendas por lo que estás viviendo, Dios te dice glorifica, Dios te dice adora, Dios te dice avanza, Dios te dice no te puede detener, Dios te dice no te puedes quedar en el mismo lugar. Más son los que están contigo que los que están con ellos. Satanás hará lo imposible para tratar de que tú te desenfoques de lo que Dios dijo, porque él sabe que lo que Dios dijo es más poderoso que lo que tú crees. No me entendiste. No. Satanás hará todo lo imposible para tratar de desenfocar tu mente del propósito. Cuando hablo de propósito, hablo de la intención y la voluntad de Dios, porque hay un plan contigo. Dios no te llamó solamente a ocupar un asiento, Dios te llamó a ser portador de su gloria. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó. Y la palabra predestinar tiene que ver con conocimiento anticipado, tiene que ver con la voluntad perfecta, tiene que ver con la determinación de Dios para contigo. Lo que te estoy tratando de decir es que ya hubo una determinación, ya hubo una palabra. Antes de que los mundos se formaran, ya tú estabas en el pensamiento de Dios. Antes de que las galaxias existieran, tú existías en el adentro de Dios. Profeta, ¿cómo que yo existía antes de que las galaxias existieran? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando Dios creó al hombre, dice que puso eternidad dentro del hombre sin que el hombre entendiera lo que Dios hace. Entonces, pastor, no es posible de que una persona que tenga eternidad por dentro tenga un principio. Lo que es eterno nunca tuvo un comienzo, siempre existió. Por eso la palabra que Dios te dio, no te la dio en tu presente, te la dio en tu pasado. El salmista David dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas antes de que yo existiera. Pero dice David: mi embrión vieron tus ojos. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le dice a Dios: yo no sé hablar. Dios le dice: no me digas que tú no sabes hablar, porque a todo lo que yo te envíe tú irás. Y Dios le dice a Jeremías: antes de que tú te formaras en el vientre te conocí. Antes de que naciera te santifiqué, te di como profeta. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: antes de que las galaxias existieran, tú y yo tuvimos una reunión, y lo que tú me dijiste era que tú ibas a ser profeta. Tú firmaste un contrato conmigo, ahora tú no puedes decirme que tú no das para esto. Shamanaya. Yo siento que Dios está hablando con alguien esta mañana. Ahora tú no puedes decirme que tú no puedes, Jehová, pero no puedo con esta carga. Es que yo no aguanto a este hombre. Dios te dice: yo sé que tú puedes, porque yo te hice resistente, yo te hice perseverante, yo creé en ti, yo te di la capacidad, yo te di la fuerza, yo te equipé de lo que tú necesitabas. Dios te dio una palabra, y el diablo está más preocupado por ti que tú mismo de ti. Porque Satanás sabe que lo que Dios dice tiene poder. La Biblia dice que Jesús, luego de ser bautizado, dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Porque todo el que porta una palabra de parte de Dios va a experimentar un desierto. Todo el que Dios llama va a pasar por un desierto. Si
Dios te marcó, el desierto va a ser la marca de tu llamado. Si Dios te llamó, marcas saldrán del proceso. Los hijos de Israel, el pueblo escogido por Dios, antes de Dios introducirlo a la tierra prometida, lo metió en un desierto. Dios no te mete al desierto para conocer tu corazón. Dios te mete al desierto para que tú te conozcas. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, mientras iban camino al Mar Rojo, ellos adoraban con panderos, glorificando a Dios. Pero cuando se vieron en el desierto, dejaron de adorar. Y viendo columnas sobre ellos se quejaban. Y viendo la gloria de Dios se quejaban, porque no entendían el proceso. Por eso cuando Moisés llega al monte Sinaí, hay algo que me impacta. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice: sube al monte que tengo que hablar contigo, pero dile a los hijos de Israel que no se acerquen al monte, porque cualquiera que se acerque morirá, porque yo voy a descender con todo mi ejército. Pastor, algo me impactó del texto, pastor, que me voló la cabeza, pastor. Pastor, en estos días yo estudiaba esta historia y Dios me hizo entender algo. Cuando Dios le dice a Moisés: sube al monte, dice que Moisés subió con Josué. Y dice que cuando Moisés va subiendo el monte, Dios no le envió un carruaje de fuego para que llegara rápido. Y yo me preguntaba, pero si a Elías torbellino y carruaje de fuego, ¿por qué a Moisés tú no permitiste que él subiera en un torbellino o en un carruaje? Porque el pobre Moisés, Señor, se iba a agotar en el camino. Y Dios me hizo entender algo: la gloria te va a costar, mi presencia te va a costar. A Moisés le costó caminar kilómetros, días, para encontrarse con Dios. Pero hoy en día tenemos creyentes que ellos oran para que Dios le hable, y si Dios no le responde el primer día, sueltan la oración: ya Dios no me responde, ya Dios no está pendiente de mí. Tú no puedes recibir de Dios si tú no eres persistente. Orar no es simplemente presentar una necesidad, porque la oración se ha convertido en un refugio cuando estamos en situaciones adversas. Dios te llama a tener una relación con Él. Tú no puedes buscar a Dios por un beneficio, tú tienes que buscarlo porque tú lo amas. Tú no puedes buscar a Dios porque tú tienes un problema o porque tú tienes una enfermedad. Tú tienes que buscarle porque tú lo amas a Él y porque tú necesitas un encuentro con el Dios vivo. Dios no se puede revelar a alguien que no le revela su corazón, que no entrega su intención, que no entrega su voluntad, que no se pierde a sí mismo. A veces para tú encontrarte con Dios vas a tener que perderte de ti, perder muchas cosas, perder amistades, perder incluso hasta familia. Sí. Y en ocasiones tendrás que tomar decisiones por encima de muchas personas. Crecer en los caminos de Dios para mí fue un poco difícil. En un momento de mi vida, pastor, mi papá metió un altar a mi casa. Cuando vivía con él, era un adolescente. Y yo oraba, y cuando llegaba del monte de orar, recuerdo que un día comencé a adorar a Dios en la habitación. Y mi papá me mandó a callar. Cállate. De momento los demonios hablando por medio de él. Cállate, porque no resistía la adoración. Cállate, vete a cantar para afuera. Y yo me metí al monte 3 días de ayuno. Era un adolescente. Y recuerdo que Dios me habló en el monte y me dijo: los altares caen. Cuando llegué a la casa, recuerdo que encontré el altar destruido, un reguero. Y digo: ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Digo: cuidado, parece que el ángel de Jehová se metió y hizo un desorden. Alaba la gloria de Dios. Y luego mi propio padre tuvo que sacar esos asuntos y entender que de Dios es el poder. En ocasiones la obediencia es relativa. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero yo no voy a honrar a mi padre si mi padre me dice que haga cosas que están en contra de la palabra.
La honra y la obediencia tiene que estar fundamentada en la palabra. Todo lo que no tiene fundamento en la palabra no tiene obediencia eterna. Por eso te digo que te va a costar perder muchas cosas. Perder relaciones, perder amistades. Ese noviecito que te dice eso no es nada. No importa que tú y yo pequemos, Dios nos perdona. Alaba la gloria. Ese novio o esa novia que solo te insta al pecado, tiene que cortarlo. Porque lo que no proviene de Dios siempre te va a desconectar de Dios. Lo que no proviene de Dios siempre te va a desconectar del propósito. Lo que no proviene de parte de Dios siempre te va a desconectar de la visión. ¿Cómo yo sé que algo proviene de parte de Dios? Bueno, lo primero es que te acerca a Dios. Lo segundo es que no te causa aflicción. Lo tercero es que no te causa angustia. Señores, tú no puedes estar en una relación que te seca la vida. Hay gente que después de que se metieron en una relación ya no quieren ni venir a la iglesia porque están afligidos y todos los días con problemas. ¿Y qué? ¿Y eso es de Dios? Eso no es de Dios. Lo de Dios te da paz. Lo de Dios te acerca a Él. No es que no van a haber conflictos. Claro que van a haber conflictos. Claro que van a haber adversidades, porque siempre que hay un propósito hay oposiciones. Pero no me diga que la oposición son unos celos, son unos pleitos todo el tiempo y unas ofensas. Eso no es oposición, eso es estrategia del diablo para sacarte tu propósito. Sí, porque esto hay que predicarlo. Porque muchas veces los jóvenes no saben cómo sé que estoy en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se esfuerza. Cuando usted ve que usted quiere emprender un negocio, hacer un trabajo, y usted siente que tiene que forzar tanto una puerta, suelte eso. Siempre tiene que haber un favor de parte de Dios. Dios hace algo imposible para que tú entres. Se abren las puertas con batallas, pero tú dices, Dios obró, Dios lo hizo. ¿Cuál era la voluntad de Dios con los hijos de Israel? Que ellos llegaran a la tierra prometida. La oposición era el mar rojo, el desierto. ¿Qué hizo Dios? Moisés, extiende tu vara, y abrió el camino. Se desesperaron en un momento, pero Dios obró, porque la voluntad de Dios es así. Te permite acceder aunque hayan dificultades. Cuando Dios dice algo, cuando Dios decreta una palabra sobre alguien, no hay infierno que detenga lo que Dios dijo. No hay político que detenga lo que Dios dijo. No hay gobierno que detenga lo que Dios dijo. No hay médico que detenga lo que Dios dijo. Si Dios dijo que tú eres sano, el médico puede venir con el diagnóstico, pero la palabra de Dios está por encima del diagnóstico de los médicos, del diagnóstico del diablo y de sus demonios. Escuche esto, que ya casi termino. La Biblia dice que Cristo salió en el poder del Espíritu luego de ser tentado por el diablo. Pero algo que me impactó de la tentación es que el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero cuando vamos a los versículos anteriores, vemos que lo último que Dios le dijo de Jesús fue: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El diablo parece que estaba ahí. No solo se manifestó la Trinidad, no solo el Padre, no solo estaba el Hijo, no solo estaba el Espíritu Santo. El diablo estaba brechando. Porque como él sabía, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero ¿cómo así, diablo? ¿Y dónde tú sacaste esta información? Porque Satanás siempre te va a atacar de acuerdo a lo que Dios dijo de ti. Cuando Dios dice que te va a prosperar, lo primero que va a tocar la puerta de tu casa es la crisis. Cuando Dios dice que te sanó, el médico querrá venir con un diagnóstico contrario a lo que Dios dijo. Cuando Dios dice algo, su palabra en ti va a ser probada. Dios no aprueba lo que Él no prueba. La prueba te aprueba. El proceso va a probarte. El proceso es la señal de que Dios te dio una palabra. El proceso es la marca. Porque a todos le funcionan las cosas rápido de una vez.
Pero conmigo todo es una lucha y hay una batalla y una interferencia, porque tú cargas un propósito. Llama, porque tú cargas una palabra y el diablo sabe lo que Dios dijo de ti. Por eso va a tratar de que tú te aflijas, de que tú te pongas en congoja, de que tú te sientas triste, de que tú te quieras detener, de que tú te quieras rendir. Pero tú no te puedes detener por las aflicciones, tú no te puedes detener por las adversidades, tú no te puedes detener por los vientos contrarios. Los vientos contrarios son la señal de la palabra que Dios te dijo. Los vientos contrarios son la señal de que la palabra que Dios te dijo se va a cumplir. Los vientos contrarios son la evidencia de que el cielo está pendiente de ti. ¿Sabe lo que te estoy diciendo en esta mañana? Lo que te estoy tratando de decir, que Dios necesita una adversidad para Él mostrar su gloria. Dios tiene que permitir situaciones difíciles para que tú entiendas que fue Él que lo hizo. Tú no entiendes el proceso porque tú no estás viendo tu final. Por eso yo nunca juzgo a nadie, yo nunca persigo a nadie. A veces hay personas que están pasando por pruebas y nosotros no entendemos el proceso por el que está pasando esa persona, y quizás lo juzgamos. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto con fulana y con perencejo? Pero Dios lo que te dice es: tú estás viendo el proceso, pero tú no estás viendo el final. Yo lo estoy viendo finalizado. Tú eres una obra que está en construcción. Cuando van a construir una obra, pastor, ¿qué es lo primero que hacen? Cercan el lugar para que nadie vea cómo se va a trabajar en esa obra. Lo segundo que hacen es que ponen un cartel de cómo va a ser la obra cuando finalice. Ya Dios te vio realizado, aunque el hombre te ve en proceso. Ya Dios te vio en Mira, yo siento la gloria de Dios. Yo siento que Dios va a hacer milagro esta mañana, profeta. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Yo siento que cuidado con esta mujer. Yo siento que la gloria de Dios se le va a meter por las penas. Cuidado, que siento su gloria. Dios va a hacer algo. Y Dios me está hablando, pastor. Hay mujeres que Dios la va a sanar. Y Dios me está hablando y me dice: hay una mujer que está acá, Ricardo, que hay un espíritu de cáncer que estuvo persiguiendo su vida. Yo hoy voy a secar ese cáncer. Loba, lueva, catabacaya. Dios dice: hoy yo seco esas úlceras. Hoy llama. Yo vi bolas que desaparecían. El cáncer se seca hoy. La úlcera se secan hoy. Los quistes se secan hoy. El poder de Dios es real. Hace unos meses estuve ministrando en una provincia. 3 días. La iglesia del Concilio. Y recuerdo que estando allá el Señor me habló y me dijo: ora por las enfermedades. Personas comenzaron a caer vomitando enfermedades en cantidad. Una mujer que llegó a la actividad, que no era cristiana, Dios me habló de ella y me dijo: está aquí, tiene un tatuaje en el cuerpo, en tal parte, siente esto y esto. Dios describió todo lo que tenía la mujer. Al momento no pasaba. Digo: Dios me habló y está acá. La mujer pasó. Dios me reveló el problema de la enfermedad. Cayó vomitando. La enfermedad, una locura impresionante. Que he visto personas vomitar sangre, resguardos, enfermedades, dolencias. El poder de Dios es real. Y lo que Dios va a hacer en esta mañana, casi tarde, es grande. Yo creo en los milagros de Dios. Ya Dios me dio la señal de que va a hacer milagros contundentes. Lo que no hizo el médico lo hará Dios. Donde la mano médica termina, comienza la de Dios. Donde los médicos dicen que no, Dios dice que sí. No sé si usted me está entendiendo. Donde los médicos dicen que tu vida llegó a su fin, Dios dice: este es un nuevo génesis, este es un nuevo principio para ti. Cuando Dios marca a alguien con una palabra, el infierno sacude
Porque sabe que un hombre que porta una palabra es un obstáculo para el reino de las tinieblas. Pero el desierto es lo que va a revelar la gloria de Dios en ti. Cristo mismo, siendo hijo de Dios, nos demostró que antes de salir en el poder del Espíritu tuvo que pasar por un desierto. Hay personas que quieren caminar en el poder y en la gloria, pero no quieren el proceso que produce la gloria. Toda gloria en la vida de un hombre tuvo un proceso. Toda evidencia de poder en la vida de un hombre tuvo un proceso. Hay personas que en ocasiones me preguntan: ¿de dónde surgió tu ministerio? Soy un profeta sin nombre, pero Dios me levantó de una familia disfuncional. A los 8 años me ahogué en un río, morí, Dios me resucitó. A los 13 años fui drogado por un primo mío, la droga me dio una sobredosis, morí, Dios me resucitó. A los 13 años mis padres se separaron, Dios me socorrió. Antes de cumplir por ahí aproximado a los 18 años, mi madre muere, Dios me habla y me dice: me la llevo. Todo profeta tiene una marca, y una de las primeras profecías que Dios me dio fue: me llevaré a tu mamá. Yo no tuve que cuestionar a Dios ni preguntarle por qué, qué vas a hacer. Yo simplemente guardé silencio y le di gracias. Quebrantos, todos los días tenía que estar en el médico. Después de haber sido drogado, me causó muchos efectos en el cuerpo y yo perdía la respiración. Y en el médico había que ponerme máquina para yo poder respirar. Todos los días en el médico con una máquina en la nariz, pastor, para poder respirar. En mi iglesia, mi pastor, que me acogió desde niño, desde los 13 años, los jóvenes tenían temor de que yo durmiera en silicio, no me dejaban. Y un día me fui de mi casa. Me fui. Digo, no voy a dormir en la casa. Los demonios me atormentaban, pastor, me jalaban los pies en la casa. Y yo recuerdo que viviendo con mi papá, porque mi mamá ya no estaba, estaban separados. Yo le dije a mi papá que me iba para la iglesia. Mi papá se rebeló y no quería. Y yo me rebelé también y digo, tengo que irme, porque no aguanto esto. Y estando en la iglesia, mi pastor me acoge y dice: yo vi algo en ti que otros no vieron. Yo entendí que Dios tenía un propósito contigo. Y yo recuerdo que siempre dormía debajo de una mesa en los silicios, pastor, porque tenía miedo. Dormía debajo de la mesa de la oficina. Y en ese proceso de formación, Dios me levantó. Comencé a conocer los misterios de Dios, a caminar en poder, a conocer que es el reino de Dios. Los demonios temblaban, los brujos se mudaban, los hechiceros no resistían la unción. Solamente decían en el barrio donde yo vivía: ahí va el muchacho, no aguantamos este tipo. Recuerdo que una bruja, una satanista, le dijo a mi papá: yo no entiendo cómo tu hijo está vivo. Alaba la gloria de Dios. Intentó matarme con todo tipo de hechizos. Al final Dios le mandó un juicio y la dejó quebrada, porque se le murió un lado del cuerpo, para que entienda que con los hijos de Dios no se mete el diablo. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que el diablo no tiene más autoridad que Dios. Y hay evangélicos, pastor, que si se le muda un brujo al lado, ellos son los que se quieren mudar. Uy, 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 uy. Parece que la palabra está fuerte. ¿Cómo tú dices que el reino de Dios camina contigo si cuando un brujito se te muda al lado, el que se quiere mudar eres tú? Donde está la gloria de Dios, los demonios no resisten. Y te lo digo porque allá al barrio donde yo vivía, unos satanistas pusieron una panadería. Los primeros días regalaban los panes, todo el mundo cogiendo panes, porque ese es el sentido del pacto que ellos hacen. Pero cuando Dios me llevó y vieron a este muchachito y vieron la gloria de Dios en este muchacho, dijeron: acá no podemos tener negocio, tenemos que mudarnos de acá. Recogieron todo lo que tenían y se fueron. Los brujos no resistían mirarme el rostro, porque la gloria de Dios se reflejaba sobre mí. Por eso cuando un hombre y una mujer ora, los demonios tiemblan. Es más poderoso una mujer de rodillas que 1000 ejércitos de pie. Si la iglesia supiera el poder de la oración, pastor, si la iglesia supiera qué pasa cuando oramos, qué pasa cuando clamamos, viviera en oración.
Vuelve a orar como antes.